Bien, vamos a tejer la cabeza. Corrida 1. 8 puntos bajos en un anillo mágico. PB significa puntos bajos. En otros países lo llaman medio punto y en inglés single crochet. Es lo mismo, ¿ok? Vamos a hacer entonces el anillo mágico. Envolvemos el hilo en 2 dedos. El crochet pasa por debajo del hilo que está adelante. La punta del crochet toma el hilo que está atrás, lo trae hacia adelante. Soltamos los dedos y tejemos una cadena. Así está entonces terminado el anillo mágico. Enderecen los hilos del anillo para que después el anillo cierre bien. Vamos a tejer 8 puntos bajos en forma de X. Yo los tejo así porque esto mejora el tejido. Hace que el tejido se vea más prolijo. Entonces se los explico. Introducen el crochet bajo las 2 hebras del anillo. Con la punta del crochet recogen el hilo que está atrás, lo traen hacia adelante. Envuelven el crochet con el hilo hacia adelante y cierran el punto. Un punto bajo en forma de X. Introducen el crochet bajo las 2 hebras del anillo. Con la punta del crochet traen el hilo que está atrás hacia adelante. Envuelven el crochet con el hilo hacia adelante y cierran el punto. Ahí tenemos 2. Voy 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, toman la hebra corta del anillo, tiran y así se forma el círculo que es nuestra primera corrida de la cabeza. Ahora, vamos a tejer en espiral. Entonces, el primer punto de la corrida 2 lo tenemos que tejer tomando el primer punto que tejimos en la corrida 1. Cada punto tiene 2 hebras. La hebra que está adelante y la otra está atrás, acá atrás. Vamos a tejer en espiral tomando solo la hebra delantera de cada punto, desde esta corrida, desde la corrida 2 y hasta terminar la pieza. Vamos a tejer tomando solo la hebra delantera de los puntos para que el tejido no se incline hacia la derecha. Entonces, la corrida 2. Aquí está. 8 aumentos. 8 AUM. Son aumentos. Al final de esta corrida vamos a tener en el tejido 16 puntos. Entonces, tomando solo la hebra delantera del primer punto, tejo un punto bajo y tomando la misma hebra, otro punto bajo. Esto es un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Marquen el primer punto que tejieron y seguimos. En el siguiente punto entonces hacemos otro aumento, tomando solo la hebra delantera de los puntos. Un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Así hay que tejer aumentos hasta llegar al punto marcado. Vamos a la corrida 3. Un punto bajo, un aumento por 8.
Es decir, esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 8 veces. Al final de la corrida vamos a tener 24 puntos. Entonces, en el primer punto tejo un punto bajo, tomando solo la hebra delantera del punto. Un punto bajo. Y lo marco porque es el primer punto de la corrida. En el siguiente punto tejo un aumento, tomando solo la hebra delantera del punto, tejo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Entonces hay que repetir un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Repetir 8 veces hasta llegar al punto que está marcado. Vamos a la corrida 4. 3 puntos bajos, un aumento por 6. Es decir, vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Al final de la corrida vamos a tener 30 puntos en el tejido. Entonces, sacamos el marcador para poder continuar y tejo. En el primer punto, tomando solo la hebra delantera, un punto bajo. Lo marco. Ahora, seguimos. En el siguiente punto, tomando solo la hebra delantera, tejo otro punto bajo, 2. Y en el siguiente, 3. Aquí tenemos 3 puntos bajos. Ahora un aumento. Entonces, repetimos 3 puntos bajos, un aumento, hasta terminar la corrida, hasta llegar al punto que está marcado. Vamos con la corrida 5. 2 puntos bajos, un aumento. Luego, 4 puntos bajos, un aumento y repetir esta secuencia que está entre paréntesis 5 veces. Para terminar la corrida vamos a tejer 2 puntos bajos. Al final vamos a tener en el tejido 36 puntos. Entonces, en el primer punto, tomando solo la hebra delantera, tejo un punto bajo y lo marco. Es el primer punto de la corrida. En el siguiente punto tejo otro punto bajo, tomando solo la hebra delantera. Luego un aumento. Ya. 2 puntos bajos, un aumento. Ahora la parte que está entre paréntesis, la secuencia que está entre paréntesis. 4 puntos bajos, 1. 2. 3. 4. Y un aumento. Cuando terminen de repetir la secuencia de 4 puntos bajos, un aumento, les van a quedar en el tejido 2 puntos. En cada uno de estos puntos tejen un punto bajo para terminar la corrida. Vamos con la corrida 6. 5 puntos bajos, un aumento y repetimos esto 6 veces. Al final de esta corrida vamos a tener en el tejido 42 puntos. Entonces, en el primer punto tejo
tomando solo la hebra delantera del punto, un punto bajo, lo marco y seguimos. Son 5. Tengo 1. En el siguiente punto tejo otro punto bajo. 2. En el siguiente 3. En el siguiente 4. Y en el siguiente 5. Recuerden que es tomando solo la hebra delantera de los puntos. 5 puntos bajos y ahora un aumento. 2 puntos bajos en el mismo lugar. Un aumento. Así repiten hasta terminar la corrida. Vamos a la corrida 7. 3 puntos bajos. Un aumento. Luego, 6 puntos bajos, un aumento y repetir esta secuencia que está entre paréntesis 5 veces. Para terminar vamos a tejer 3 puntos bajos. Al final de la corrida vamos a tener 48 puntos en el tejido. Entonces, tomando solo la hebra delantera de los puntos, recuerden, un punto bajo, lo marco, en el siguiente punto otro punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Tenemos entonces 3 puntos bajos tejidos. Ahora un aumento. Ahora 6 puntos bajos. Vamos a comenzar la secuencia que hay que repetir 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos, un aumento. Repetimos esta secuencia 5 veces y nos van a quedar en el tejido 3 puntos. En cada uno de estos 3 puntos tenemos que tejer un punto bajo. Vamos a la corrida 8. 7 puntos bajos, un aumento y repetir esto que está entre paréntesis 6 veces. Al final de la corrida vamos a tener 54 puntos. Entonces, recuerden, tomando solo la hebra delantera de los puntos, un punto bajo en el primer punto, lo marco. En el siguiente, otro punto bajo. Tenemos 2. En el siguiente, otro punto bajo. 3. 4, 5, 6 y 7. Ahora, en el siguiente punto tejemos un aumento. 2 puntos bajos en el mismo lugar, tomando la misma hebra. ¿Sí? Entonces repetimos hasta terminar la corrida. Vamos con la corrida 9. 4 puntos bajos, un aumento. Luego 8 puntos bajos, un aumento y repetir esto que está entre paréntesis 5 veces. Para terminar la corrida vamos a tejer 4 puntos bajos. Al final vamos a tener en el tejido 60 puntos. Entonces, tomando solo la hebra delantera, tejo en el primer punto un punto bajo. Lo marco.
Luego en el siguiente, otro punto bajo, tenemos 2. En el siguiente, 3. Y en el siguiente, el cuarto punto bajo. Ahora, en el siguiente punto, hacemos un aumento. Ya. Tenemos entonces 4 puntos bajos, un aumento. Ahora viene la parte que hay que repetir 5 veces, que es 8 puntos bajos, un aumento. 8 puntos bajos, un aumento. Así se repite 5 veces. Y cuando terminemos, nos van a quedar 4 puntos en el tejido. En cada uno de estos puntos hay que tejer un punto bajo. Vamos a tejer la corrida 10. 9 puntos bajos, un aumento y repetir esto 6 veces. Al final de la corrida vamos a tener 66 puntos en el tejido. Entonces, tomando solo la hebra delantera de los puntos, tejo en el primer punto un punto bajo, lo marco. En el siguiente punto tejo, tomando solo la hebra delantera, otro punto bajo. Tenemos 2. En el siguiente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos bajos. Ahora un aumento. Repetimos esta secuencia, 9 puntos bajos, un aumento 6 veces y terminamos la corrida. Corrida 11. 5 puntos bajos, un aumento. Luego, 10 puntos bajos, un aumento. Y repetir lo que está entre paréntesis 5 veces. Para terminar, tejemos 5 puntos bajos. Al final de la corrida vamos a tener 72 puntos en el tejido. Entonces, voy a partir tomando solo la hebra delantera de los puntos. En el primer punto tejo un punto bajo y lo marco. Luego, en el siguiente punto tejo otro punto bajo, tenemos 2. En el siguiente, otro punto bajo, 3. En el siguiente, 4. Y en el siguiente, 5. Ahora, en el siguiente punto tejo un aumento. Ahora, vamos a tejer la parte que está entre paréntesis, que es 10 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento. Así se repite 5 veces. Y nos van a quedar al final 5 puntos. En cada uno de estos puntos tejen un punto bajo. Vamos a tejer la corrida 12. Se tejen 11 puntos bajos, un aumento y esto se repite 6 veces. Al final de la corrida vamos a tener 78 puntos. Entonces, tienen que tejer 11 puntos bajos, luego un aumento. 11 puntos bajos, un aumento. Y así repiten 6 veces hasta terminar la corrida. Bien, terminé la corrida 12.
En el tejido, si cuentan los puntos, tienen 78 puntos en total. Y este es el máximo de puntos de esta pieza. No vamos a aumentar más. Ahora quiero mostrarles lo siguiente. Miren su tejido y se van a dar cuenta que como tejimos los aumentos en un lugar diferente en cada corrida, no se formaron líneas. Estas líneas se forman por hacer los aumentos en el mismo lugar en las corridas sucesivas. Nosotros no tenemos estas líneas en nuestro tejido. Ahora, desde la corrida 13 hasta la corrida 27 hay que tejer 78 puntos en cada corrida. Entonces, desde la corrida 13 a la 27 hay que mantener la cantidad de puntos, tejer un punto bajo en cada punto de la corrida anterior. Tenemos 78 puntos. Recuerden tejer tomando solo la hebra delantera de los puntos. Y esto es para que el tejido no se incline hacia la derecha. En esta porción del tejido, de este tejido, se mantiene la cantidad de puntos. Y si uno teje tomando el punto completo, el tejido se inclina hacia la derecha. Para que no pase eso, para que el tejido quede más derecho, tejan tomando solo la hebra delantera de los puntos. Bien, terminé de tejer la corrida 27. Ahora, antes de seguir, les recomiendo que rematen el hilo que está dentro del tejido que quedó de cuando hicimos el anillo mágico. Rematen ese hilo por dentro con una aguja para que después, con el uso del muñeco, con el lavado, este hilo no se mueva y no se abra el espacio de la primera corrida. Ahora vamos a tejer entonces la corrida 28. Hay que tejer 11 puntos bajos, una disminución y repetir esto que está entre paréntesis 6 veces. Al final de esta corrida vamos a tener 72 puntos en el tejido. Entonces vamos a comenzar a disminuir. Voy a hacer la primera secuencia con ustedes. En el primer punto entonces tejo un punto bajo, lo marco, es el primer punto de esta corrida 28 y sigo. En el siguiente punto tejo otro punto bajo, 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí están entonces tejidos 11 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una disminución. Y vamos a hacer una disminución invisible. Esto es importante para que no se formen marcas en el tejido. Entonces, tomamos la hebra delantera del punto que sigue, giran el crochet y toman la hebra delantera del siguiente punto. Ahí están las dos hebras delanteras de los dos siguientes puntos. Toman el hilo con el crochet y cierran el punto. Eso es una disminución invisible. Entonces hay que repetir 11 puntos bajos, una disminución invisible 6 veces para terminar la corrida. Bien, vamos a tejer ahora la corrida 29. Hay que tejer 5 puntos bajos, luego una disminución, luego
10 puntos bajos, una disminución y repetir esto que está entre paréntesis 5 veces. Para terminar la corrida vamos a tejer 5 puntos bajos. Así, al terminar esta corrida nos van a quedar en el tejido 66 puntos. Entonces, voy a partir. En el primer punto tejo un punto bajo y lo marco. Es el primer punto de esta corrida. Luego, en el siguiente tejo otro punto bajo. Tenemos 2. En el siguiente, el tercer punto bajo. En el siguiente, el cuarto. Y en el siguiente, el quinto. Aquí están 5 puntos bajos. Ahora una disminución invisible. Recuerden, toman la hebra delantera de los 2 siguientes puntos y hacen el punto bajo. Recuerden que estamos siempre tejiendo tomando las hebras delanteras de los puntos. Ahora viene la parte que está entre paréntesis, que hay que repetir 5 veces, que es tejer 10 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución. Así, cuando lleguen al final, les van a quedar 5 puntos. En cada uno de estos puntos tejen un punto bajo. Bien, ahora vamos a la corrida 30. Hay que tejer 9 puntos bajos, una disminución y repetir esto que está entre paréntesis 6 veces. Al final de la corrida vamos a tener 60 puntos. Entonces, voy a partir un punto bajo en el primer punto, lo marco y sigo. En el siguiente punto tejo otro punto bajo. Tenemos 2. En el siguiente, 3. En el siguiente, 4. En el siguiente, 5. En el siguiente, 6. En el siguiente, 7, 8 y 9. Entonces, tenemos 9 puntos bajos aquí tejidos. Ahora la disminución invisible, recuerden eso. Siempre estamos tejiendo tomando la hebra delantera de los puntos. Así entonces se repite esta secuencia 6 veces para terminar la corrida. Bien, vamos a tejer la corrida 31. 4 puntos bajos, luego una disminución. Luego 8 puntos bajos, una disminución y repetir lo que está entre paréntesis 5 veces. Para terminar la corrida vamos a tejer 4 puntos bajos. Al final nos van a quedar en el tejido 54 puntos. Voy a partir. Voy a tejer entonces 4 puntos bajos. En el primer punto tejo el primero y lo marco. En el siguiente tejo otro punto bajo. Tenemos 2, en el siguiente el tercero y en el siguiente el cuarto. 4 puntos bajos. Ahora la disminución invisible. Recuerden eso. Ahora viene la parte que está entre paréntesis que hay que repetir 5 veces. Hay que tejer 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución, repiten 5 veces y al final les van a quedar 4 puntos. En cada uno de esos puntos tejen un punto bajo. Bien, vamos a tejer la corrida 32 y aquí se teje
7 puntos bajos, luego una disminución y esto se repite 6 veces. Al final del tejido nos van a quedar 48 puntos en total. Entonces, tejen 7 puntos bajos, una disminución y repiten esos 6 veces para terminar la corrida. Bien, terminé la corrida 32 y ahora si van a usar ojos de seguridad, este es el momento de ponerlos para que sea cómodo poner el broche de seguridad atrás. Entonces, busqué el centro de la cabeza, que equivale como al centro de donde terminamos de tejer, el centro. Luego hice el espacio para poner los ojos. Les recomiendo que una vez que tengan ubicado el lugar donde los van a poner, introduzcan un crochet y vayan haciendo el espacio. Luego van aumentando el grosor del crochet. Aquí tengo uno de 5 milímetros. Entonces van girando y se va haciendo el espacio para poder meter los ojos de seguridad. No les recomiendo que hagan este espacio a la fuerza con el ojo, porque las ranuras que tiene el palito del ojo pueden romper el tejido. Si ustedes parten del tejido cerrado, tratando de que el ojo entre y haciendo fuerza, pueden romper el hilo. Entonces les recomiendo que hagan el espacio con un crochet o algún palito que sea liso, para que no rompan los hilos del tejido y así atraviesan el tejido con el ojo. La ubicación de los ojos es a gusto personal, pero yo los puse entre la corrida 18 y la corrida 19 hice el espacio. Cuentan desde la primera corrida acá arriba, 18 corridas. Entre la 18 y la 19 hacen el espacio. Y están separados los ojos por 10 puntos. ¿Ok? Entonces ponemos los ojos y recuerden que hay que poner el seguro por atrás. He visto algunos videos donde simplemente ponen el ojito, la parte negra y nada más. Eso es muy peligroso si estos muñecos van a ser usados por niños. No lo hagan. Si no tienen ojo de seguridad con el broche que va atrás, algunos me dijeron compré el ojo de seguridad y no traían los broches. Si no tienen el broche, no los usen. Simplemente borden el ojo, porque en sus manos está la responsabilidad de que un niño pueda atorarse con estos elementos. También he visto videos donde hacen estos ojos de seguridad que son de plástico, que son lisos, que son resistentes al mordisco, a que un niño lo muerda. Los hacen con masas de porcelana fría u otro para simular el oso. Y eso a mí me parece muy peligroso. Primero, porque esa masa no tiene la resistencia que tiene este plástico. Y segundo, porque solamente simula esta parte del ojo que se ve, pero por dentro no tiene ningún seguro. Entonces, por favor, sean responsables. Si no tienen el ojo completo, la parte negra con el palito más el seguro, no los usen, porque en sus manos está la seguridad de algún niño que use esto para jugar. Bueno, aquí puse un seguro. Les quiero mostrar esto. El seguro tiene que ir hasta el final, hasta llegar al tejido. Algunas personas he visto también en videos que simplemente, como esto es difícil de poner, cuesta, hay que hacer fuerza, pasan la primera ranura con el seguro y listo, lo dejan así. Esto
no es seguro. El ojo, el seguro del ojo tiene que llegar hasta abajo, pasar todas las ranuras que tiene el palo del ojo. Hasta el fondo tienen que llegar. Voy a apretar a ver si lo logro hacer así. No, no puedo. Esto se hace contra una mesa. Ya, ahí algo logré, pero hay que asegurarse bien. El seguro tiene que llegar hasta abajo, pasar todas las ranuras del palito del ojo. Bien, aquí puse los ojos de seguridad y les insisto una vez más porque esto es muy importante. Si el muñeco va a ser para ustedes, parte de su decoración, lo van a usar solo ustedes, hagan lo que quieran. Pongan solo el palito del ojo, solo la parte negra. Pero si ustedes van a vender estos muñecos, se los van a pasar a sus hijos, a sus parientes, etc., no pueden dejar de poner el seguro por detrás. Estos ojos realmente son seguros. Es imposible sacar esto una vez que uno pasa con el seguro todas las ranuras. Es imposible. La única forma de sacar esto es cortar con una herramienta este plástico. Entonces realmente son seguros si se ponen correctamente. Y ojo con hacer los ojos de seguridad con alguna masa, hacerlos en la casa. Está bien si el muñeco va a ser para ustedes o para algún pariente o hijo que sea grande y no un niño pequeño. Si esto lo van a vender, tienen que usar el ojo correcto, ponerlo de forma correcta. Ahora, vamos a la corrida 33. Hay que tejer 3 puntos bajos, una disminución, luego 6 puntos bajos, una disminución, repetir lo que está entre paréntesis 5 veces y para terminar vamos a tejer 3 puntos bajos. Al final de la corrida vamos a tener 42 puntos en el tejido. Entonces, voy a partir con ustedes, vamos a tejer la primera parte que son 3 puntos bajos. En el primer punto entonces tejo 1 y lo marco. Es el primer punto de esta corrida. Sigo. En el siguiente punto, otro punto bajo son 2 y en el siguiente 3. Ahora una disminución. Disminución invisible, recuerden. Ahora, la parte que está entre paréntesis, 6 puntos bajos, una disminución, eso lo repiten 5 veces y para terminar les van a quedar 3 puntos en el tejido. En cada uno de esos puntos tejen un punto bajo. Vamos a la corrida 34. Hay que tejer 5 puntos bajos, una disminución y repetir esos 6 veces. Al final de la corrida nos van a quedar en el tejido 36 puntos. Entonces, esto es simple. Ustedes ya a esta altura lo saben. 5 puntos bajos, una disminución. 5 puntos bajos, una disminución. Lo repiten hasta terminar la corrida. Vamos a la corrida 35. Hay que tejer 7 puntos bajos, una disminución y repetir esto 4 veces. Al final, en el tejido vamos a tener 32 puntos. Entonces lo mismo, 7 puntos bajos, una disminución, repiten eso 4 veces hasta terminar. Vamos a la última corrida, la 36. En esta corrida hay que tejer 32 puntos bajos, o sea, mantener la cantidad de puntos que tenemos en el tejido. En esta corrida
hay que tejer tomando el punto completo. Aquí sí, vamos a tomar el punto completo, las 2 hebras de cada punto. Entonces, en el punto siguiente, toman las 2 hebras del punto y tejen el punto bajo. Así en cada punto tejido en la corrida anterior. Son 32 puntos. Bien, terminé la corrida 36 y entonces vamos a cerrar el tejido. Tejen una cadena, dejan una hebra larga de hilo porque la vamos a usar para coser la cabeza al cuerpo, cortan y tiran del crochet. Así entonces tenemos la cabeza terminada y ahora la vamos a rellenar para después poder bordar la nariz del oso. Bueno, aquí está la cabeza con el relleno y les quiero mostrar algo antes de seguir. Ya vimos que en la zona de los aumentos no se formaron líneas en el tejido. Y esto es porque hicimos los aumentos en una ubicación distinta en cada corrida, ¿sí? Les explico esto porque hay personas que me mandan fotos de sus tejidos que están así y me preguntan cuántas veces van a tener que tejer para que estas líneas desaparezcan, porque les han dicho que esto es un problema de práctica en el tejido, que con el tiempo, con la práctica, esto no les va a pasar. Y les quiero decir que esto no es un problema de práctica en el tejido. Pueden tejer millones de amigurumis y estas líneas se van a formar porque se forman por hacer los aumentos en el mismo lugar en las corridas sucesivas. Siempre se van a formar esas líneas. Para que no se formen, hay que hacer los aumentos, ubicar los aumentos en distintos lugares en las distintas corridas. Luego, miren el tejido, esta es la zona en la que mantuvimos 78 puntos y pueden ver que el tejido está derecho. Esto es porque tejimos tomando la hebra delantera de los puntos. Cuando toman el punto completo, pueden ver que el tejido se inclina hacia la derecha. Y finalmente en la zona de las disminuciones tampoco tenemos líneas, porque las disminuciones las hicimos en una ubicación diferente en las corridas sucesivas. Aquí están las disminuciones hechas en el mismo lugar en las corridas sucesivas. Estas líneas se van a formar siempre si tejen con la ubicación de las disminuciones en el mismo lugar en las corridas sucesivas. Y además estas líneas están más marcadas, más exageradas, porque aquí yo tejí con disminuciones simples. Entonces en nuestro tejido no hay marcas, tejimos con disminuciones invisibles y cambiamos la ubicación de las disminuciones. Bueno, ahora vamos a bordar la nariz. Antes les quiero decir que yo usé ojos de seguridad de 9 milímetros, pero obviamente esto depende del gusto de cada uno, si quiere los ojos más grandes, más pequeños, etc. Ya, entonces ponemos el hilo de bordar en la aguja, introducen la aguja por un costado de la cara y vamos a formar un triángulo. Marquen con alfileres el lugar donde va a estar ubicada la nariz, centrada en la cara, ¿sí? Aquí hay 3 puntos en la base superior, pero todo esto depende de cómo queden los ojos ubicados en la cara. Así que aquí cada una tiene que ver su trabajo personal para ver dónde bordar la nariz.
Entonces, vamos formando un triángulo. Ahí está. Ya. Esta parte es lenta, pero bueno. Hay que hacerlo con calma. Tomar descansos si es necesario. Para que el trabajo, el bordado quede bonito. Es importante tirar el hilo de bordar, pero no mucho para que no se hunda el tejido. Hay que tirarlo justo y necesario. Bueno, ahí está el triángulo base para hacer la nariz. Entonces ahora con puntadas hay que llenar este triángulo. Llenar de puntadas este triángulo, una puntada al lado de la otra. ¿Ok? Con una puntada al lado de la otra, desde un lado de la nariz, van bordando hacia el otro lado para formar el triángulo. Ya, terminé de bordar el triángulo de la nariz. Ahora con el hilo vamos a hacer una línea vertical desde el centro de la punta de la nariz hacia abajo. Entonces introducen la aguja, calculan que esta línea quede derecha y tiran. ¿Ok? Yo sé que muchos esperan que yo les diga exactamente cuántas corridas, cuántos puntos tiene que tener la nariz, pero la verdad es que es posible que si me hacen caso en su tejido, en su muñeco no quede bien. Así que de verdad cada uno vea dónde poner la nariz, el alto, el ancho, etc. Yo les cuento que yo usé 3 puntos en la base superior y 3 corridas de largo de la nariz. ¿Ok? Ahora, introducen la aguja como atravesando el hilo del bordado de la línea vertical y la sacan en el lugar que quieran para hacer la ceja. ¿Sí? Una de las cejas, por ejemplo, ahí. Hacen una puntada hacia el lado. Insisto, esto es a gusto personal. Como quieren las cejas, tal vez tampoco quieren bordar cejas. Así que hay que sacar el hilo atravesando el otro para hacer un remate. Ahí está una de las cejas. ¿Sí? Ahora, atravesando este hilo café, para que quede firme, voy al otro lado y calculo dónde tengo que bordar para que quede más o menos similar al otro lado. Aquí, en este caso, esta punta de la ceja está 3 corridas sobre el ojo y termina una corrida sobre el ojo usando 3 puntos de ancho. Aquí de verdad
cada uno tiene que ver su trabajo personal. Listo. Entonces rematan el hilo y sacan la aguja en algún lugar de la cabeza, lo cortan y también cortan el hilo que usamos al principio. Ahí está la carita bordada del oso. Bueno, ahora vamos a tejer las orejas. Hay que tejer 2 piezas, 2 orejas siguiendo el mismo patrón. Entonces, la corrida 1, 8 puntos bajos en un anillo mágico. Vamos a empezar. Voy a hacer el anillo mágico. Hacemos una cadena para firmar el anillo. Enderecen las hebras del anillo para que después el anillo cierre bien. Y tejemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora tiramos la hebra corta del anillo para cerrar y formar el primer círculo. Ahora, en la corrida 2 hay que tejer 8 aumentos. Así, al final de la corrida vamos a tener 16 puntos en el tejido. Y desde esta corrida hasta terminar la pieza vamos a tejer tomando solo la hebra delantera de los puntos. Entonces, aquí está el siguiente punto, el primer punto que tejí en la corrida 1. En este punto vamos a tejer el primer punto de la corrida 2. ¿Ok? Entonces, tomando solo la hebra delantera de este punto vamos a tejer. Introduzco el crochet, tejo un punto bajo y en el mismo lugar, tomando la misma hebra, tejo otro punto bajo. Eso es un aumento. 2 puntos en el mismo lugar. Entonces marcan el primer punto tejido para después no perderse en el tejido. Seguimos. En el siguiente punto entonces tejo otro aumento. Tomando solo la hebra delantera, tejo 2 puntos bajos. Otro aumento. Así entonces hay que tejer 8 aumentos para terminar la corrida. Bien, vamos a tejer ahora la corrida 3. Hay que tejer un punto bajo, luego un aumento y repetir esto que está entre paréntesis 8 veces. Al terminar la corrida vamos a tener 24 puntos en el tejido. Entonces, voy a hacer la primera secuencia con ustedes. En el primer punto tejo un punto bajo y lo marco. Es el primer punto de la corrida 3. Ahora, en el siguiente punto tejo un aumento. Recuerden que solo tomando la hebra delantera. Un aumento que son 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así entonces hay que repetir. Un punto bajo, un aumento, esto 8 veces para terminar la corrida. Bien, ahora vamos a tejer la corrida 4. 3 puntos bajos, luego un aumento y repetir esta secuencia que está entre paréntesis 6 veces. Así, al final del tejido vamos a tener 30 puntos en total. Entonces, en el primer punto tejo un punto bajo. Lo marco.
Es el primer punto de esta corrida. En el siguiente punto tejo otro punto bajo, tomando solo la hebra delantera. Y en el siguiente otro punto bajo. Aquí tenemos entonces 3 puntos bajos tejidos. Ahora, en el siguiente punto tejo un aumento. Eso es, hay que repetir esto 6 veces. Ahora vamos a tejer la corrida 5. Hay que tejer 2 puntos bajos, luego un aumento, luego 4 puntos bajos, un aumento y repetir esta secuencia que está entre paréntesis 5 veces. Para terminar esta corrida hay que tejer 2 puntos bajos. Así vamos a tener en el tejido, cuando terminemos, 36 puntos en total. Entonces, en el primer punto tejo un punto bajo y lo marco. Recuerden que estamos tejiendo solo tomando la hebra delantera de todos los puntos. En el siguiente, otro punto bajo. Tenemos 2 puntos bajos tejidos. Ahora un aumento. Ahora viene la parte, la secuencia que hay que repetir 5 veces, que es tejer 4 puntos bajos, 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4 y luego un aumento. Entonces repiten la secuencia que está entre paréntesis 5 veces y les van a quedar 2 puntos en el tejido. En cada uno de estos puntos tejen un punto bajo. Ahora la corrida 6. Desde la corrida 6 hasta la corrida 9 vamos a tejer 36 puntos bajos en cada corrida. O sea, vamos a mantener la cantidad de puntos. Tejen un punto bajo en cada punto de la corrida anterior. Tenemos 36 puntos. Desde la corrida 6 hasta la corrida 9. Bien, vamos a seguir. Pero en este momento les recomiendo que rematen el hilo que está dentro del tejido, el hilo que quedó de hacer el anillo mágico. Ponen una aguja, toman una hebra por dentro del tejido y hacen un remate. Esto es para que este hilo no se suelte. Hagan un segundo remate para que quede bien firme. Es para que con el uso y con el lavado del muñeco no se abra el primer círculo del tejido. Entonces, ahora vamos a tejer la corrida 10. Doblar la oreja y tejer 17 puntos bajos uniendo ambos lados del tejido. Entonces, tenemos el crochet en el último punto tejido. Ahora, doblamos la oreja por la mitad y vamos a tejer uniendo ambos bordes del tejido. Vamos a tomar el punto completo de cada lado. Entonces, introducen el crochet en el punto que sigue al último punto tejido, tomando las 2 hebras, el punto completo. Y luego introducen el crochet en el punto anterior al último punto tejido. Ahí están los 2 puntos tomados. Y aquí tejen un punto bajo. Tenemos 1 y hay que hacer 17. Entonces, toman el siguiente punto de un lado, el siguiente del otro. Y tejen otro punto bajo. Así tejen uniendo ambos lados hasta llegar al final. Son 17 puntos.
Bien, aquí terminé entonces la corrida número 10, tejí los 17 puntos bajos y para cerrar el tejido hacen una cadena y cortan el hilo. Dejen un trozo de hilo largo, aquí cortan el hilo para después usar ese hilo para coser la oreja a la cabeza y también para usarlo para hundir los ojos, ¿sí? Entonces tienen que tejer 2 orejas siguiendo el mismo patrón. Bien, ya tengo entonces las 2 orejas y ahora tenemos que coserlas. Les muestro lo siguiente. Fíjense en el tejido de las orejas. Por un lado, el tejido tiene un borde de cadenas. Y por el otro lado, el tejido no tiene ese borde. No están esas cadenas. Entonces ustedes tienen que elegir el lado que quieren que quede hacia afuera de la oreja. Da igual lo que ustedes prefieran. Lo importante es que se tienen que fijar que las 2 orejas queden hacia el mismo lado. Por ejemplo, yo prefiero que el lado que no tiene las cadenas quede hacia afuera. Entonces ya puse una oreja, la firmé con alfileres y la otra también hay que fijarse que esté hacia el mismo lado. Entonces yo conté 5 corridas desde la primera. 1, 2, 3, 4, 5. En esa corrida va una punta de la oreja. Luego, en la misma corrida donde termina el ojo, va la otra punta de la oreja y separado por 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuentan 11 puntos desde el ojo hacia el lado y ahí va la otra punta de la oreja. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense. En una oreja, el hilo para coserla está abajo. Por lo tanto, hay que coser de abajo hacia arriba. Y en la otra oreja, el hilo está arriba. Entonces, esta otra oreja hay que coserla desde arriba hacia abajo. Vamos a coser. Ya, entonces, enhebré la aguja con el hilo de la oreja y vamos a partir la costura. El hilo está saliendo de la oreja, por lo tanto, la primera puntada la tomo en la cabeza. Tomo un punto de la cabeza con la aguja y tiro. Ahora tomo un punto de la oreja. Y tiro. Ahora un punto de la cabeza. Así tienen que tejer, o sea, coser, perdón, tomando un punto de la cabeza, un punto de la oreja, van avanzando en la costura, ¿sí? Desde abajo hacia arriba. Cuando terminemos aquí arriba, les voy a explicar el siguiente paso. Ya, cosí toda la oreja, desde abajo hasta arriba. Llegué al otro extremo. Entonces, ahora, tienen que rematar la costura. Hagan un remate para que esto no se mueva de su lugar y el hilo no
la oreja no frunza. Ahora, si no quieren hundir los ojos, introducen después del remate, hagan 2 remates para que quede más firme, introducen la aguja en el lugar, la sacan por un lugar de la cabeza lejos, cortan el hilo y lo tiran. Pero si quieren hundir los ojos, hay que hacer lo siguiente. Está rematado el final de la costura de la oreja. Entonces, introducen la aguja en la cabeza y la sacan al centro de la oreja. Ya. Ahí está. Está más o menos al centro de la oreja. Esto no se va a ver porque después la oreja va a tapar este hilo. Entonces, introducen la aguja y la sacan en el ojo, en este caso, el ojo derecho. Estamos en la oreja derecha. La aguja tiene que salir muy pegada al ojo, al lado del ojo. Todavía no lo logro sacar ahí. Ahí está, al lado del borde del ojo. Tira. Ahora, hacen una pequeña puntada hacia el lado, una puntada pequeña, tomando un punto, y sacan la aguja nuevamente en la oreja. Ahora, con mucha calma, tiran el hilo y aprietan suavemente para que el ojo se hunda. ¿Sí? Muy poquito. Entonces, aquí hacen una segunda puntada. Entran por la oreja, salen al lado del ojo, hacen una pequeña puntada hacia el lado, tomando más o menos el ancho de un punto, y salen nuevamente en el centro de la oreja. Con calma, despacito, suavemente, tiran el hilo. Entonces ahí queda el ojo hundido. Aquí, para terminar, toman un punto, hacen un remate, avancen a un punto cercano para hacer un segundo remate, y listo. Estoy usando una aguja larga, que es una aguja para muñecas, que tiene punta. ¿Ya? Esto es importante para que esto resulte bien. Entonces finalmente hicimos 2 remates, voy a hacer un tercer remate. Y pinchan con la aguja en el lugar donde hicieron el remate, sacan la aguja por otro lugar de la cabeza, lejos, toman la tijera
y cortan el hilo. ¿Ven? Entonces, tenemos la oreja derecha cosida y el ojo derecho hundido. Ahora hay que hacer lo mismo con la oreja izquierda. Esta vez van a coser desde arriba de la cabeza hacia abajo, ¿sí? Y unen el ojo. Bien, aquí tengo entonces la cabeza terminada. Las dos orejas cosidas, los ojos hundidos, ¿sí? Preocúpense de poner bien el relleno. Esto tiene que quedar con bastante relleno, pero se tienen que preocupar que no quede duro como si fuera de madera. O sea, esto tiene que ser algo que se pueda apretar, ¿sí? Listo. En el siguiente video vamos a tejer las piernas y los brazos.